Hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a las lecturas correspondientes que nos muestra la liturgia este día sábado. Lectura del primer libro de los Macabeos. Cuando recorría las regiones altas de Persia, el rey Antíoco se enteró de que había una ciudad llamada Elimaida, famosa por sus riquezas de oro y plata. En su riquísimo templo se resguardaban los yermos de oro, las corazas y las armas dejadas ahí por Alejandro, hijo de Filipo y rey de Macedonia, que fue el primero que reinó sobre los griegos. Antíoco se dirigió a Elimaida con intención de apoderarse de la ciudad y de saquearla, pero no lo consiguió, porque al conocer sus propósitos los habitantes le opusieron resistencia y tuvo que salir huyendo y marcharse de ahí, con gran tristeza para volverse a Babilonia. Todavía se hallaba en Persia cuando llegó un mensajero que le anunció la derrota de las tropas enviadas a la tierra de Judá. Lisias, que había ido al frente de un poderoso ejército, había sido derrotado por los judíos. Estos se habían fortalecido con las armas, las tropas y el botín capturado al enemigo. Además, habían destruido el altar pagano levantado por él sobre el altar de Jerusalén. Habían vuelto a construir una muralla alta en torno al santuario y a la ciudad de Betsur. Ante tales noticias, el rey se impresionó y se quedó consternado, a tal grado que cayó en cama, enfermo de tristeza por no haber salido las cosas como él había querido. Permaneció allí muchos días, cada vez más triste y pensando que se iba a morir. Entonces mandó llamar a todos sus amigos y les dijo: el sueño ha huido de mis ojos y me siento abrumado de preocupación. Y me pregunto, ¿por qué estoy tan afligido ahora y tan agobiado por la tristeza, si me sentía tan feliz y amado cuando era poderoso? Pero ahora me voy dando cuenta del daño que hice en Jerusalén cuando me llevé los objetos de oro y plata que en ella había y mandé exterminar sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por esta causa me han sobrevenido estas desgracias y que me muero en tierra extraña lleno de tristeza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 9 respondemos: cantemos al Señor, nuestro Salvador. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, y proclamaré todas tus maravillas. Me alegro y me regocijo contigo, y toco en tu honor altísimo. Cantemos al Señor, nuestro Salvador. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante ti. Reprendiste a los pueblos, destruiste al malvado y borraste para siempre su recuerdo. Cantemos al Señor, nuestro Salvador. Los pueblos se han hundido en la tumba que hicieron. Su pie quedó atrapado en la red que escondieron. Tú, Señor, jamás olvidas al pobre, y la esperanza del humilde jamás perecerá. Cantemos al Señor nuestro Salvador. Aleluya, aleluya. Jesucristo nuestro Salvador ha vencido a la muerte y ha hecho restablecer la vida por medio del Evangelio.
Aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa? La mujer, pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, pues porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, invoquemos la acción del Espíritu Santo. Digamos todos: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación del Santo Evangelio el día de hoy. Hoy nos presenta esta cuestión de la resurrección. Esto es algo complicado, es algo que nosotros, para entenderlo, tenemos que acudir a los documentos de la Iglesia. Tenemos que acudir al magisterio de la Iglesia para poder interpretar esta palabra. Dice la palabra de Dios de que los saduceos siempre ponían a prueba a Jesús, y en este momento le hicieron una pregunta bien difícil, bien difícil: ¿cómo era la resurrección? Porque ellos no creían en la resurrección. Ellos le preguntaron sobre esa viuda que se había casado con uno de los 7 hermanos de los cuales nos habla acá. Pero como dice que el primer hermano de los 7
que se casó con ella murió. Murió el segundo, murió el tercero, murió el séptimo, dice. Le preguntaron, ¿qué? ¿Con quién de ellos viviría según la resurrección de los muertos? Nosotros estamos inmersos en esta situación porque nosotros creemos verdaderamente que cuando nos muramos, esto va a ser una prolongación hacia la otra vida, que viviremos como vivimos en esta vida. Pero dice el Señor que ya nuestros cuerpos se convertirán en seres como ángeles, como los hijos de Dios. Y es bien cierto, porque como les digo, tenemos que acudir al catecismo de la Iglesia Católica. Este es un tema para muchos, muchas catequesis. Vamos a hacer una catequesis más adelante sobre la resurrección de los muertos. Hoy nos vamos a ayudar de lo que es el catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo nos dice en su numeral 203, la expresión resurrección de la carne significa que el estado definitivo del hombre no será solamente el alma espiritual separada del cuerpo, sino que también nuestros cuerpos mortales un día volverán a tener vida. Dios quiere salvarnos a nosotros completitos, cuerpo y alma. Aquí nos es claro en donde nos dicen que el alma, cuando nosotros morimos, se separa del cuerpo. Pero pensamos que solo el alma va a vivir en la eternidad y que el cuerpo corrupto se haya quedado. Pero dice el Señor que este cuerpo Él lo resucitará. Entonces tenemos que entender que nuestro cuerpo va a ser levantado un día y que se va a unir con nuestra alma. Como les digo, esto es un poquito complicado de entender. Pero para nosotros que somos bautizados, que somos cristianos católicos, que creemos en Jesucristo, tenemos que creer en esa resurrección. La vida eterna es algo difícil de explicar. Nosotros vivimos inmersos en esta realidad. Hay varias verdades que nosotros necesitamos saber. Y una de ellas es que nos resucitará el Señor al final de los tiempos. Dice en el último día. Veremos un poquito de lo que es resucitará. También todos seremos juzgados. Veremos la misericordia de Dios y Dios de vivos. Dice el numeral 204.
Así como Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y vive para siempre, así también Él resucitará a todos en el último día, con un cuerpo incorruptible. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Este es un texto de San Juan 5:29. Jesucristo como primicia de los muertos, primicia de resurrección, porque Él fue el primero, el que resucitó de entre los muertos. Ya nosotros como hermanos vamos a seguirlos, y lo vamos a seguir porque Él nos dijo: yo los resucitaré en el último día. Hay un texto muy especial que necesitamos escuchar para podernos dar una idea, un poquito más de lo que es la resurrección. El libro, la carta a los Corintios nos dice así: pues bien, esto es lo que predicamos tanto ellos como yo, y esto es lo que han creído. Ahora bien, si proclamamos un Mesías resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos ahí que no hay resurrección de los muertos? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene contenido, como tampoco la fe de ustedes. Con eso pasamos a ser falsos testigos de Dios, pues afirmamos que Dios resucitó a Cristo, siendo así que no lo resucitó. Si es cierto que los muertos no resucitan, pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo pudo resucitar. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve nuestra fe. Vana es nuestra fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermoso lo que nos dice San Pablo y nos clarifica, porque como les decía, Jesucristo nuestro Señor es el primero en haber resucitado, el primero. Nosotros resucitaremos con Él para la vida eterna. No es que cuando Él nos dice: el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, yo lo resucitaré el último día. Nosotros lo comemos porque sabemos que es parte de nuestra vida, que Jesucristo entra a nuestro cuerpo completito, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Él nos dice: el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré. Eso es lo que creemos nosotros. Pero ¿qué pasa con los que no comen el cuerpo de Cristo? ¿Resucitarán o no resucitarán? Claro que resucitarán, porque Él dice, aquí es donde nosotros vemos que todos seremos juzgados. Todos seremos juzgados el último día. Pero la misericordia de Dios es la que nosotros esperamos. Que Él tenga misericordia para que nosotros, según nuestras obras, como dice lo que es la lectura de San Juan en el capítulo 5, donde dice: los que hayan hecho el bien resucitarán a la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Pero todos resucitaremos.
unos para la vida eterna y otros para la condenación eterna. Entonces dice el Señor que nuestros cuerpos van a resucitar y nuestra alma se unirá a nuestro cuerpo. Ya seremos como ángeles, como hijos verdaderos de Dios, con cuerpos gloriosos, dice, donde ya no nos casaremos allá con Él, ya no habrá lo que vivimos aquí en la tierra. Por eso es de que los hombres estos saduceos, quienes no creían en la resurrección, se quedaron callados, dice, y ya nunca le hicieron preguntas ni le pusieron trampas. Él nos resucitará en el juicio final. Recordemos eso muy bien. ¿Qué es el juicio final? Es lo que nos habla sobre la parusía, la segunda venida de Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué es el cielo? Presencia de Dios, ausencia del mal. Todo va a ser purificado. Todo lo que entra al cielo es purificado. ¿Qué es infierno? Ausencia de Dios, privados de la luz y el amor de Dios, presencia de toda maldad. Y miren cómo va a ser el juicio final. Los que actuaron bien, dice, van a ir a la vida eterna. Y los que actuaron mal, a la condenación eterna. Importantísimo para nosotros cómo estamos viviendo la oportunidad de Dios mediante la salvación que Jesús nos ofrece. ¿Cómo la estamos viviendo? La misericordia de Dios llamará siempre a nuestro corazón. En la presencia de Dios no necesitaremos esposa ni nada de lo que tenemos en este mundo. Será una alegría completa, sin tribulaciones. Hermanos, de verdad, que esto de la resurrección, que el Señor nos viene a alimentar para que creamos verdaderamente, nos dé ese impulso para poder hacer las cosas bien en este mundo, porque aquí, en esta tierra, es donde tenemos nosotros que trabajar por el reino de Dios, trabajar por eso que nos ofrece, trabajar para que un día resucitaremos y que seamos parte de esos, como Él dice, como ángeles, como verdaderos hijos de Dios, para habitar eternamente con Él. Vivamos esta vida de la mano de Dios para ser dignos de verdad de estar ante la presencia de Dios. Aquí en la tierra es el periodo, el tiempo que el Señor nos da para elegir qué es lo que queremos. Es importante que nosotros sepamos entender este mensaje, porque Él quiere que todos nos salvemos. Él quiere que todos lleguemos a la eternidad, pero la eternidad hay que ganarla. No es gratis. Tenemos que trabajar para que en este mundo nosotros podamos hacer cosas buenas.
Ya hemos estado escuchando el Evangelio en estos días sobre cómo podemos nosotros cambiar nuestra vida. Como siempre, a mí me gusta citar mucho a los padres de la iglesia. La resurrección de los muertos es esperanza del cristiano. Somos cristianos por creer en la resurrección. Eso lo dijo Tertuliano, un padre de la iglesia. La escatología, la parusía, cuando venga a juzgarnos, eso es importante que nosotros lo entendamos y lo vamos a ver más adelante. Fíjense que, como les decía, Jesús es el primogénito. Él es el primero de haber vencido a la muerte. Pero enseguida vamos nosotros, porque creemos en la resurrección. Y solamente la Santísima Virgen María es la única que recibió la gracia de ser llevada, de ser asunta al cielo. Dice la Sagrada Tradición que cuando ella murió, estaban reunidos los apóstoles. Pero dice que enterraron el cuerpo y el siguiente día dice que llegaron a la tumba. Dice que sentían un olor, dice, a rosas, un olor agradable. Pero cuando dice que entraron, ya no estaba el cuerpo de nuestra Madre, la Santísima Virgen. Porque ella fue asunta al cielo y es un dogma el que necesitamos de creer. Ella fue llevada probablemente por su propio Hijo hacia el cielo. Entonces ella es la única que no sufrió la corrupción de su cuerpo. Ella fue llevada también en cuerpo y alma a la presencia de Dios. Queridos hermanos, recordemos que nuestra alma es inmortal, pero nuestro cuerpo es mortal. Entonces, veamos que cuando nosotros vamos a morir, tengamos la certeza, la confianza de que vamos a resucitar un día. Esperemos que estemos en la presencia de Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente, que el Señor nos dé la oportunidad de vivir en esta tierra, hacer la voluntad de Dios acá, para que en la vida que Él nos ofrece tengamos la oportunidad de vivir en la presencia del Señor. Que la palabra del Señor habite en nuestros corazones. Amén.